Sergio, encantado de volverte a ver. Hace un rato que no tenía el honor de conversar con vos. De algo muy importante, estás metido en el grupo de cooperativas en educación. Y yo defiendo mucho que la gran transformación de la educación tiene que pasar a manos de cooperativas o asociaciones de desarrollo o fundaciones, todo menos el MEP. Porque el MEP hay que dejarlo como una estructura más liviana, no con 90,000 empleados, ¿verdad? Y con un montón de complejidades que significa estar en administración pública, ¿verdad? Con salarios que son muy competitivos, ¿verdad? Aunque no son términos relativos la competitividad de los salarios, pero que lo que tienen que hacer es supervisar y pensar y analizar y no estar en la parte operativa, ¿verdad? Igual pienso con la caja, con los EBAIS y con una otra parte de la medicina que puede pasar a manos de cooperativas, pero cooperativas ágiles, Claro, también que se puedan medir productividad. Bueno, hay una universidad que estás dirigiendo eh, del movimiento cooperativo, ¿no? Del montón de universidades que hay privadas que son 60 más o menos. 60, Sí. y también es el 65% de los graduados salen de las universidades privadas, perdón, Sí. eh, y unas universidades públicas que tienen que ir haciendo cambios, ¿verdad? O sea, acortando los periodos cambiando digamos, el producto que requiere el país, ¿verdad? Porque no hacemos nada si no reestructuramos la educación. Se cae la inversión, aumenta el desempleo, aumenta el problema de seguridad. Totalmente. Y nos caemos, ¿verdad? Porque la educación es la única que da movilidad social. Y la educación de calidad. Y yo creo que ustedes, como cooperativa, tienen esa gran oportunidad y hay que hacerla. O sea, el gobierno tiene que tomar una decisión de romper esas estructuras verticales tan grandes, tan complejas, donde el 50% del tiempo se van haciendo papelitos y todavía en burocracia, ¿verdad? Y dedicarse a darle a la iniciativa privada, pero con concepto de social. Sí, sí, compromiso. Porque no se trata de que vamos a privatizar, como dicen. Pues no se privatizó jamás la salud cuando se pasaron a las cooperativas, a muchas cooperativas, la, la, la parte primaria. Más bien son los ejemplos. Pero bueno, bienvenido. Bueno, primero, Jorge, encantadísimo estar en este programa. Creo que teníamos años de no vernos. Y desde los años que te conocí, desde que liderabas la Cámara de Industria, luego estuviste en el gobierno varias veces de ministro, siempre te has caracterizado por ser un hombre innovador, un hombre que se reinventa y que además está al tanto de lo que está pasando en el mundo. Recuerdo que en un momento, cuando estuviste ya de ministro, siempre nos traías a colación de lo que está pasando en Asia, que miráramos En China. que miráramos China. Y bueno, ya hicimos la apertura con China, empezamos las relaciones diplomáticas con China, pues fuiste uno de los precursores de todo, todo esto. Y los TLCs. Y los tratados de libre comercio. Siempre has sido un hombre que trae todos esos temas de repensar la forma en que estamos haciendo las cosas. Cinde fue con Cinde. No, y te felicito. Tienes que seguir haciendo esto, porque este tipo de espacios nos permiten reflexionar, tomar un alto en el camino, pagar el viaje, llegar aquí y decir, bueno, ¿dónde estamos y qué podemos hacer? Porque es verdad que en el día a día uno se enreda y al final y terminase buscándose el cafecito que la Coca-Cola para allá, para tomar el tiempo. En primera instancia, varios temas me tocaste. El tema del cooperativismo. Creo que en Costa Rica el cooperativismo es un movimiento muy poderoso. Más del 20-25% de la población
de Costa Rica está asociado a una cooperativa, es decir, hay más de 1.150.000, según el último dato y censo que habíamos hecho, bueno, no censo, sino es un dato que había hecho la UPAT, cuando existía la UPAT, para conocer cuánto realmente la población costarricense está alineada a una cooperativa. Entonces estás hablando de un porcentaje importante del país, casi un cuarto de la población. Dicho esto, hay movimientos cooperativos no solo en el sector agrícola y agroindustrial, que son muy poderosos, desde la compañía más grande de lácteos de América Latina, que compite con las de Brasil y de Estados Unidos, como es la Coprole, como también tenemos todo el sector cafetalero, está muy bien organizado en temas cooperativos. Tenemos hoy a Cope Agropal, que es una cooperativa que ha hecho evolucionado todo el tema en la zona sur del país, sur-sur, y creo yo que gracias a esa cooperativa, hoy por hoy tenemos una clase media potente en esa zona y que por eso no tenemos más problemas del tránsito de drogas en esa zona, que es Laurel, que eso es Cope Agropal. Igual tenemos otras cooperativas en el sector agroindustrial. El sector de electrificación tiene 4 cooperativas muy potentes. Ejemplos Santos, Copelesca, Cope Guanacaste. ¿Dónde en el sector salud, que me dijiste ahora, también eso sería buenísimo que ellos vengan, propiamente muy específico, y han logrado ser muy fuertes. Copesiva es muy potente, don Oscar Avellán la dirige. Oscar viene ahora el viernes. Sí. Excelente. Está la gente de Copesana, hay varias del sector salud. Y en el sector de educación tenemos las cooperativas de educación que tienen escuela y colegio. Tenemos Copejobo, que fue mencionada en el informe del Estado de la Nación. Por cierto, falleció recientemente su presidente hace unos meses, pero esas son cooperativas todas muy potentes, las de educación. No tenemos más, y ojalá tuviéramos más. La del sur, que es la de los Piñeros, la de que cuando se cuando estaba antes Pindeco, sí fue, eso sí era una cooperativa. Es un buen ejemplo. Y ya tienen 2 colegios. Los profesores no quedaron desempleados nunca. Ellos mismos se armaron y ellos son dueños de su empresa. Autogestionaria. Es autogestionaria y es cooperativa de educación. Ese es el pongo ejemplo siempre. Y lo que me parece importante aquí, que hay que entender que en periodos de crisis, cuando el sector privado no logra, o el dueño, por A por B, fallece y sus herederos no van a continuar el negocio, los empleados se pueden organizar y hacer una cooperativa. Pero bueno, yo más que hablar, aquí hay más gente que conoce cooperativas y sé que los traen invitados próximamente. Entonces yo creo que ahí hay mucho que se puede decir. Creo que hay que fortalecer y abrirlo. Cuando me hablas de educación superior, de universidades, nuestra universidad es, si bien es cierto, es de las cooperativas, es una universidad de las cooperativas hoy por hoy, y yo que vengo del sector privado del comercio exterior, claro, cuando yo llego a una universidad, teniendo 30 años de experiencia en el sector de universidades públicas, y me encuentro un dínamo. ¿Por qué? Porque finalmente la crítica del empresario, de los empresarios cuando estábamos en cámaras, es no tengo el funcionario o el personal técnico profesional para lo que yo estoy haciendo o lo que yo requiero. Y ese es el problema que teníamos en CINDE, cuando traíamos de CINDE inversión extranjera y teníamos 500 empleos de tal cosa, y no se puede. ¿Por qué? Porque no hay. Se los roban, el sector de medical device se roban entre ellos. Hoy por hoy eso se ha ido mejorando. Y el INA, que lo podríamos transformar. Y el INA, que creo que es de las organizaciones que más ha hecho esfuerzos por transformarse. Sí, pero ahora pareciera que la Sala Cuarta se metió a decir que no se puede hacer subcontratación. Eso es todo un tema. Es un tema complejo, pero hay que enfrentarlo. O sea, no puede ser que la sociedad... hay que enfrentarlo. Y el INA tiene muchos recursos. Con los recursos que tiene el INA, y hoy por hoy tiene una visión distinta, política distinta que deberíamos aprovechar los empresarios y el sector privado. Dicho esto, estamos trabajando con el INA. Nosotros como Universidad de las Cooperativas estamos con alianza con el INA en varios proyectos. Me parece que eso hay que aprovecharlo. Dicho esto, y cuando uno analiza la realidad costarricense y qué hacer, claro, cuando yo vengo del sector comercio exterior y entro al sector de educación y yo quiero que todo el mundo estudie en una universidad privada, te das cuenta de que hay un alto grado de la población que no puede entrar nunca a una universidad, porque hay más de 2 millones de personas que no tienen título de colegio en Costa Rica. Y eso nosotros no lo sabíamos. Normalmente el público general no lo sabe. Bueno, tenemos una realidad costarricense. Y si se queda el 40% en el camino. Claro, entonces teníamos un sistema educativo de escolar y colegial, que es el que habla en el informe de Estado de la Educación, que no solo eso, que salen excluidos, y si no, que ya eso no se está tocando tanto en el informe del Estado de la Educación, sino que lo que se toca ahora es que salen mal preparados. Pero entonces, en el tema ya universitario,
En el informe del estado de la educación, la única parte buena, que cosas positivas, es informe, lo relevante es que las universidades han hecho lo propio, tanto las públicas como las privadas, pero que tenemos que tener un compromiso y estamos trabajando muy fuerte las universidades privadas en ese tema, organizadas en varias organizaciones que tenemos. Pero van a ser colegios científicos, entonces. Educación dual. Estamos pensando en educación dual. Estamos empezando ya las universidades a tener todo el tema de ya no pasar de la educación a distancia, que es lo que la UNED es pionera en Centroamérica, sino ahora tener la educación híbrida, modelo flex y educación virtual. Y los próximos 30 años va a ser una evolución enorme en el tema educativo. Ahora, cuando nos toman a los profesores, hay que desaprender y aprender. Por ejemplo, ya hoy tengo, mañana me llegan ya 70 estudiantes europeos de economía internacional con un modelo de learning by doing y learning from reality. Desde el día 1 usted entra a la universidad, usted no tiene profesores, tiene team coach, usted no tiene exámenes, tiene una meta al año de producir tanto dinero, tiene una meta de leerse 100 libros en el año y tiene una meta de que el próximo año o ese año usted va a viajar. Y si no hablan idioma, tienen que repartirse porque viajan a Asia, a China, viajan a Finlandia, viajan a Alemania, vienen a Costa Rica para que conozcan otras economías. Y otras culturas. Y aquí vienen con una meta, tienen que hacer temas de negocio. Y además se reúnen y tienen toda una metodología. Esta metodología es avalada por Finlandia y es avalada por los países OCDE. Es fascinante. Es fascinante porque nosotros seríamos Learner Vintage, diría yo. ¿Por qué? Porque nos hubiera encantado estudiar ahí. Y nos estudiar en una clase 4 horas a un profesor escucharlo, maravilloso el profesor, y yo aprendí así. Pero hoy por hoy los chicos no aprenden así. Vos tenés nietos. Y estoy seguro que tus nietos y nietas tienen los jueguitos estos. Y que son maravillosísimos. El otro día yo le hablaba a uno de mis sobrinos, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo el demo para después de jugar el juego y pasar a la siguiente etapa. Y el chiquillo en 1 hora veía el demo y después ya estaba pasando a la siguiente etapa de activo, gané el premio. Los chicos ahora vienen diferente. Y esos chicos son los que están ahora en escuela, en primaria. Y esos chicos cuando lleguen a la universidad, y ya tenemos los que están llegando, las diferentes generaciones que ya tienen acceso a la tecnología, uno tiene que enseñarles distinto. Duran 15 minutos en atención. Entonces no puedes tener esas clases de que yo llegaba precisamente con los acetatos. No, todo eso acabó. Y la pandemia, y la pandemia nos obligó a cambiar. Nos obligó a aprender y aprender. ¿Qué hemos logrado nosotros como Universidad de las Cooperativas? Que visitamos Mondragón, la Universidad de Mondragón en el País Vasco, en España, que es una zona muy potente dentro de España, donde hay una alianza muy clara entre el sector educativo y el sector empresarial. Y ahí si el sector del País Vasco está por hacer temas de motores de avión, pues entonces hay educación para que haya ingenieros y haya técnicos. ¿Para qué? Para dar pero esa eso formación. En las universidades públicas o en los institutos. Eso claro, pero muy interesante. El otro día estaba conversando con un gerente de Zona Franca, del sector de Medical Device, y me dice que estaba visitando la Universidad de Costa Rica y se asombró de la apertura de la mentalidad, porque la directora de la Escuela de Ingeniería, de la decana, casualmente no es ingeniera, estudió educación y más bien quieren dar un vuelco. Yo siento que estamos en un momento oportuno y que los estamos ahora actualmente dirigiendo la educación en Costa Rica, tenemos un reto enorme, porque tenemos un reto de hacer algo mejor de lo que ya nosotros vivimos. Nosotros somos el resultado de un momento. Y el producto se va a ver en unos años. Y en unos años. Y hay que hacerlo rápido. Y es responsabilidad de nosotros, totalmente. No, ¿tú te acuerdas con vos? Yo daba clases en la Universidad de Costa Rica a niveles de 4º y 5º, ahora me pusieron a niveles de primer año. Y uno ve la diferencia de los chicos que vienen de los mejores promedios, porque son los mejores promedios de Cotobruz, de la zona norte, Upala. Igual vienen chicos de colegios privados. Y uno ve las diferencias de cómo vienen preparados, sobre todo en el nivel de idioma y en el nivel de poder redactarte un programa. Pero bueno, si uno les da la oportunidad, si les das todas esas vivencias y lo que uno les dice, competencias de vida, porque al final eso es lo que requerís, no solo hablar de la ingeniería, de la contabilidad, del tema de comercio exterior, sino competencias de vida, porque eso es lo que requieren cuando entran a trabajar. Poder trabajar en equipo, tener resiliencia, poder ser críticos y trabajar con diferentes generaciones. Aprender a comunicarse. Y comunicarse correctamente, aprender a escuchar. Aprender a redactar. Son una serie de competencias que antes le llamamos competencias blandas, ahora se llaman competencias de vida,
que son fundamentales, y las multinacionales te lo dicen, y cuando estudias OCDE o estudias UNESCO, te dicen que para el 2030 se requiere una serie de competencias relacionadas con temas digitales. Entonces yo no le puedo tener miedo a la inteligencia artificial. Tienes que tenerla en el teléfono y preguntarle y conversar con ella, saber usarla, no tener miedo. Yo a los chicos del último grupo que estuve, les decía, bueno, ¿quiénes tienen inteligencia artificial en el teléfono? Bueno, del 80% la había usado una vez. Había un 20% que no, chicos de 18 años. A ver, muchachos, Y va cambiando hay que rapidísimo. quitarse ese miedo. Claro, Porque cuando ustedes se es una gradúen, herramienta. en 4 años, es una herramienta. Alguien va a usarla y saber usarla mejor que uno. Y no es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, no nos va a quitar esto. Lo que pasa es que el que la use va a ser más eficiente, porque va a tener más conocimiento. Son 4 jóvenes Woodbridge con los cuales yo puedo hablar, 4 cerebros de don Jorge ahí metidos, que posiblemente tienen errores y que posiblemente no está actualizada la información, sí, pero ya Elon Musk está trabajando en una última versión, y ya la última de chat GPT tiene la 4.0, 4.0, sí. y esa es despagada, $20 vale por mes, para pensar mejor. ¿Es una buena inversión o no? Claro, y es un buscador que hace... Bueno, entonces, todo este tipo de cosas, claro, pero ¿cómo nos quitamos esos miedos? Eso interesa entender de las cosas. Esto va a revolucionar la educación en Costa Rica, universitaria. De hecho, ya nosotros estamos pensando, como Universidad de las Cooperativas, en tener una alianza con la universidad más grande de educación virtual del habla hispana. Viene para Costa Rica, a través de nosotros. ¿Para qué? No solo para evolucionar lo que hacemos nosotros somos pioneros en temas de dirección de empresas, que creo que es importante, es una carrera que va a seguir, va a continuar, meter STEM, y por eso hemos hecho todo el tema con alianzas, con academia, como Huawei, como Amazon, etcétera, sino todo el tema de ciberseguridad, sino que también muchas de las personas, hoy por hoy, lo que requieren es servicios académicos multinivel. ¿Qué son estos? Programas de actualización corta. Yo necesito saber todo lo que necesito saber de tributario, de gestión tributaria. Yo no quiero un doctorado en tributario que me lleve 4 años, para eso me voy a Italia o me voy a España, que son bastante buenos, las universidades y los doctorados ahí, si no quiero algo corto, algo de 6 meses o menos. Bueno, esos son los programas que están hoy fluyendo. Por ejemplo, en Europa uno saca en 3 años ya el bachillerato y en un 4.º año ya el máster, o sea, claro. Y se acabó. Claro, ahora váyase a trabajar. Claro. Ahí es donde entonces hablamos de calidad, Jorge, porque entonces ahí es donde es cierto que aquí en Costa Rica son muy rigurosos con la calidad. Tenemos INAES, que es muy potente, ¿verdad? Que te verifica la calidad, y la calidad entendida no solo como que lo que estás aprendiendo es lo correcto, sino las universidades tenemos que hacer lo propio, porque haya pertinencia, que lo que se está dando en el aula es lo que se va a aplicar en el mercado, y que yo no tenga ese montón de graduados, muchos en ciencias sociales que no tienen trabajo. ¿Verdad? Entonces, si lo que se está evolucionando en la economía costarricense es en la economía de servicios, en la economía de la tecnología, ahí es donde debemos impulsar mucho más que la gente estudie, sin dejar de lado las ciencias sociales, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es apenas el 18%. Pero hay que explicarle a las personas dónde pueden encontrar el trabajo. Por ejemplo, toda la parte de las ciencias sociales, ese sector, yo hablaba con las multinacionales y me decían, vean, si las personas tienen un segundo idioma, o sea, son bilingües, pero además de eso, conocen del XP, que es el XU, perdón, ¿qué es eso? Experiencia de usuario, user experience, hablan ellos. Entonces, es la competencia idónea, porque conocen del ser humano, conocen todo el tema de las ciencias sociales, y pueden valorar la potabilidad del producto o del servicio que está haciendo la multinacional. Y ahí hay empresas que lo están haciendo. Aquí en Costa Rica no habían expertos que tuvieran las dos formaciones o las dos competencias. Se trajeron gente de Venezuela, gente de India, porque no habían en Costa Rica. Son temas que las universidades tenemos que entender y aprender rápidamente para tener los programas cortos o los programas académicos multinivel universitarios, para que la gente se recicle. Y no será muy fácil reciclarlo. Tenga el new skilling, el upskilling, para que la gente pueda reinsertarse rápidamente en lo que está avanzando la economía. O la otra parte, que me parece que es un tema que las universidades tenemos que trabajar fuerte, es en el tema de formar empresarios, no solo profesionales de altísimo nivel que trabajen para una empresa, sino que te formen para que hagas tu empresa. Yo recuerdo cuando yo salí de abogado, yo sabía muy bien todo lo derecho,
pero yo cuando Pero puse la oficina, yo no sabía que la caja y el asistente, que había que escribir aquí, que allá. Me cayó la caja el primer año y fue un desastre. Ahora hay abogados que les cayó la caja hasta ahora, después de 30 años de ejercer, y claro, deben un dineral. Esos temas hay que formarlos desde el sector universitario. ¿Cómo formarse empresarios? Porque al final todos los profesionales liberales somos empresarios. Pero no solo eso, si al final vos te aburriste 10 años de trabajar en una multinacional y querés formar tu empresa, que no tengas el miedo. Existen los mecanismos ya en Costa Rica. Las universidades públicas tienen sus laboratorios de innovación y ya las universidades privadas también tenemos. No solo centros de innovación, sino aceleradoras de empresas. Y eso es fundamental. En Europa y en Estados Unidos todo lo tienen. Babson College de Estados Unidos, de las mejores universidades de innovación que existen en el mundo. En el mundo. Ya montó un laboratorio aquí en Lincoln High School, que es un colegio finísimo, buenísimo en Costa Rica. Ellos tienen un centro de innovación para los chicos de ese colegio. Muy bien, pero eso son una parte pequeña de la población costarricense. ¿Cómo logramos que existan más centros como esos en los otros centros y colegios? Entonces hay una formación, hay una responsabilidad de las universidades de montar eso. Ya las cooperativas han apoyado y Foodepos tiene su propio centro de aceleradora de empresas, donde han pasado ya más de 4.000 emprendedores. Entendiendo que en Costa Rica muchos son emprendedores tradicionales. Es decir, que es desde la señora que vende tanelas, la señora que hace las jaleas y que quiere salir para adelante, hasta el chico que estudió un poco de tecnología y tiene su propio servicio allá en la comunidad. Bueno, ¿cómo apoyamos a esos? Porque todos son empresarios y que hagan el siguiente paso de no solo de continuar siendo innovadores y sostenedores, emprendedores, sino también se conviertan en pequeñas MIPYMES. Y esto vos sos más experto que yo porque lo sabes del MEI. ¿Cómo se inscriben? Es un tema de inscripción y tema de legalidad en Costa Rica. No es nada complejo. Que no es nada complejo, pero bueno, hay un tema que las universidades sí tienen que encauzar y tienen que hacer lo propio. Entonces tenemos varios retos. Retos de que tenemos en el estado de la educación, que me parece que es un documento referente. Uno, las universidades han hecho lo propio. Pero bueno, vamos a recibir en unos años producto del bache de la pandemia. Chicos que no saben escribir bien, que escriben educación con falta de ortografía y que les pones a hacer un ensayo y si saben usar la inteligencia artificial te lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces vos como profesor y como universidad tenés que tener las herramientas para saber quién hizo eso, si hubo inteligencia humana o artificial. Y existen las herramientas, ¿verdad? Porque tampoco se vale que te engañen. Pero entonces más bien usémoslas, pero enseñemos a usarlas. Tenemos ese bache, pero además tenemos todo el tema de las partes tecnológicas, de cómo usar la tecnología en la educación y cómo enseñamos tecnología dentro de las carreras. Entonces no se vale que me salga un contador que no sepa no solo normas NIF, sino que no sepa que es un ARP, que no sepa todo lo que existe ya en una empresa para que se maneje la contabilidad de una forma más eficiente. Todo eso tiene que estar incluido ya en la currícula de esas carreras. Y esas actualizaciones de programas son fundamentales. Y ahí es donde entramos en los procesos, en simplificación de trámites, diría yo, que siempre lo hemos hablado, y que el MEIC en tu época se hizo bastante bien. Hoy por hoy, el CONESUB está dirigido por un gran líder, don Juan Ricardo, y me parece que estamos haciendo, o está haciendo, una labor pionera, que es reformando el CONESUB para que sea mucho más ágil en la toma de decisiones y la aprobación y actualización de carreras. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos la carrera más actualizada en dirección de empresas, pero todas las universidades deberían de actualizar las carreras. Es que tiene que evolucionar claro, porque la competencia. el contenido de la carrera me lo hice hace 10 años o hace 5 años y lo revisó una persona que no es ni siquiera experta en ingeniera. Es una persona que es experta en educación, pero no es experta en ingeniera, ni en medicina. Pero la medicina evolucionó. Yo necesito meterle a esa carrera los temas que se requieren y los temas tecnológicos. Algunas universidades lo hacemos con el currículum que tenemos y le agregamos como un agregado, pero eso es porque la universidad la quiere. Pero realmente todo eso hay que evolucionarlo rápidamente. Pero no solo eso, sino la forma de darle, que es la metodología, no solo el contenido, la metodología. Yo recibo al alumno, yo tengo alumnos que en estos momentos que están en el módulo Flex, entonces tengo alumnos de varias zonas del país y que además con estas brechas que yo duro 2 horas de trabajar de un lado a otro, con las presas en pocos kilómetros, eso es una locura. Van en el auto o se quedan en la oficina o llegan antes a la casa y ahí ven la clase. Bueno, entonces todo el tema de la virtualidad implica que hay que cambiar ese modelo de cómo enseño, cómo doy la clase y cómo preparo la lección. Donde entonces hay una serie de herramientas y entra la tecnología, lo que se llama la gamificación y una serie de herramientas poderosísimas que tienen ahora, tenemos en el mercado, que no sabemos usarlas, hay que aprender a usarlas. Entonces no es cambiar el acetato
para yo pasar unas láminas ahí en el Zoom y tener un Zoom. No. Hay que tener el Learning Management System y pagado, donde yo pueda tener las clases ahí. No pude ver la clase, bueno, me conecto después. Puedo estar en un aula aquí viendo a los alumnos y algunos desde la casa y otros aquí presencial. Todos esos modelos metodológicos son los que están hoy evolucionando muy rápido y las universidades privadas estamos rápidamente adquiriendo el tema. Me parece que en y eso... cuando hablas de las privadas y las públicas. Las públicas... Algo, me parece que están... Yo en la Universidad de Costa Rica puedo decirte que sí, pues yo estoy ahí y lo estamos haciendo. Y en la Universidad de Costa Rica tenemos el modelo virtual y el modelo presencial. Ambos. No, de la clase es presencial y a veces das a una virtual. Yo creo que hay que evolucionarlo mucho más rápido. O sea, ya no se va a necesitar tanto edificio ni tanta masa. Excepto los que son laboratorios. Sí, lo que son laboratorios sí requerís un laboratorio. Y sí todavía, en algunas materias y en algunos casos se requiere ese networking. Un contacto. El networking humano. Que eso es lo que pasó con la pandemia, que todos se fueron a hacer teletrabajo y ahora los traen a la empresa y no saben cómo interactuar, no saben cómo hablarse. ¿Va? Como los chiquitos, si nunca lo metiste aquí, después ve a otros chiquitos y se arañan y se muerden. Entonces, el tema es que aquí es un tema educativo, es un tema de evolución. Esto posiblemente, dentro de los 30 años, posiblemente no tendremos edificios. Posiblemente estudiarás en unos recintos públicos con estudiantes de otros países, de Turquía, de India, y vas a aprender una materia X. Y eso es lo que se viene, pero en 30 años. Hoy tenemos que hacer el propio, porque tenemos una Costa Rica que podemos perder si no educamos a nuestra gente y si no revolucionamos la educación. ¿Por qué? Porque no todos llegan a la universidad. Tenemos un montón que quedan de camino. 2, las universidades estamos abriendo los programas técnicos. Y no es que el instituto que está ahí en la esquina del barriecito hace un instituto a una vecina y se le ocurre dar un programa de algo. No. Los programas técnicos tienen que ser rigurosos, tienen que tener pertinencia, tienen que tener calidad, y eso las universidades saben hacerlos. Bueno, entonces hoy muchas universidades privadas tenemos programas técnicos casualmente para darle el chance a aquellas personas que llegaron hasta 9º año a que logren tener un título de universidad de un técnico. Eso estamos haciéndolo. Estaban los parauniversitarios y ahora con la reforma del CONESUB se puede ampliar ahora a tener diplomados. Las universidades no teníamos diplomados. Ahora con la reforma del CONESUB podemos, el reglamento, se puede hacer diplomados. Entonces, siento yo que esto va evolucionando. Ojalá que evolucione más rápido. Creo que se han alineado cosas como el tema de que la gente que está en el CONESUB, los que están en los mandos altos, tienen un dinamo diferente, distinto, mucho más proactivo, pero más se están dando cuenta que el mundo va revolucionado. Estos muchachos que, repito, que recibimos de Europa, recibimos de Corea el año pasado y recibimos de México, sus clases son al revés. O sea, no tienen un profesor ahí parado dando clases, tienen un team coach. Ellos se reúnen como gerentes de empresa y definen si seguimos aquí en equipo o no, o si te despedimos y te sacamos de la carrera porque no hiciste la meta. Esos son temas que va revolucionando de cómo aprender de la realidad y cómo aprender haciendo. Y eso es todo un tema. Mira, nosotros lo jugábamos con Legos hace mucho tiempo. Ahora está todo este tema de los juegos, videojuegos. Ese es el único estudio pero me encanta en vivo. Listo, mames, ya estamos terminando ya, porque ya nos vamos Sí. a 30 minutos. ¿Ok? Action. A ver, yo pensé que era una hora. Listo, ya pueden iniciar. Bueno, Ya. Sergio, yo creo que esas grandes transformaciones hay que hacerlas aceleradamente. El mundo está cambiando todos los días. La tecnología es impresionante. Y ahora hasta las guerras las estamos viendo en vivo. Totalmente. Hay que fomentar la lectura. Me parece a mí que se perdió ese concepto. Y hay que hacer una reingeniería completa en el web y en educación superior también. Y en educación técnica. O sea, no se vale
no se vale hacer lo mismo, porque de ahí la competencia está haciendo grandes cambios, ¿verdad? Te voy a invitar a otra. Claro, claro. Me Porque- encanta, no hablamos de la participación de la mujer en educación, No, donde Costa Rica las mujeres todas estudian, pero en las carreras STEM tenemos poca participación de la mujer, que es donde hay mucha empleabilidad. Y aquí que deberíamos de fomentar eso, no solo las universidades, sino el INA también. Ahí tenemos un reto importante. Y hay muchos retos de cómo evolucionar esto mucho más rápido. Y es fácil mirarlo, porque ya estamos en OCDE. En OCDE no podemos estar de últimos cuando nos catalogan en temas, en informes PISA y esas tipo de cosas. Y no es como un tema de quién tiene la culpa. No, aquí es cómo solucionamos todos este tema. ahora, Porque si yo soy un padre de familia que invierto dinero en un colegio privado para que mi hijo tenga la mejor educación y al final mi hijo no tiene la mejor educación, ¿cómo yo velo eso? Es una preocupación que alguien tiene que velarla. Y para que cuando lleguen a la universidad y me lleguen aquí a la universidad, ya lleguen parejos todos. Pero las universidades además tenemos que hacer esa revolución. Y ahora, por cierto, como estamos en el grupo trabajando bastante bien los rectores de las universidades privadas, incluso tenemos un grupo que va a ir a una visita a Europa a conocer y ver en sitio qué han hecho las mejores universidades europeas en temas de esa revolución al meter inteligencia artificial, al meter todo el tema tecnológico dentro de las carreras. No es solo equiparse con la mejor robótica, etcétera, sino es cómo lograr que la metodología y el profesor, sobre todo, para no dejar los profesores buenos, porque hay profesores muy buenos, pero cómo le ayudamos a ese profesor, cómo formamos nuevamente a ese profesor, le eliminamos lo que no tiene que hacer y cómo ese profesor lo motivamos a que casualmente todo ese conocimiento lo pueda poner en práctica con las nuevas metodologías. Creo que eso es un reto importante que tenemos en la educación superior costarricense y sigue siendo líderes en América Latina en la educación superior. Eso es un tema que siento yo que ya hay más gente comprometida en esta área y que efectivamente por eso las multinacionales siguen viniendo aquí, invirtiendo aquí y aprender de ellas, aprender cómo trabajan en otros países, en otras latitudes, las empresas líderes con el sector educativo, no solo formando a nivel profesional, pero sobre todo a nivel técnico, empleabilidad inmediata, educación dual. Aquí solo hay una universidad dual, que es pionera en Centroamérica, que es Inmenio, que es buenísima, pero no tiene una capacidad para recibir muchos estudiantes. ¿Por qué? Entonces, bueno, abramos las puertas para que esto sea mucho más potente. y que los industriales y el sector privado, de ahí, comience a incorporarse más en la parte de darles Totalmente. oportunidades. Totalmente. Que los muchachos vayan a trabajar Totalmente. y que Totalmente. haya Y ahí un monitoreo. las cámaras tienen las las cámaras cámaras tienen que empresariales jugar un tienen un papel. papel importante. ¿Por qué? Porque al final la crítica cuando yo estaba en cámaras era esa, que las universidades están por un lado y nosotros requerimos otra cosa. Bueno, ya ahora existen las herramientas, existen las metodologías, existe la legislación. Y la ley. Y existe la ley. Entonces, alineemos esto. Pero todavía no ha habido un crecimiento que uno diga. Existen ejemplos muy puntuales. De esta Universidad Invenio. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa con cooperativas, tenemos un programa totalmente, el primer programa dual, bilingüe, virtual, flex, los chicos iban virtual, iban presencial, y pertinente para la empleabilidad, con COPESA y el Ministerio de Trabajo. De esos chicos, importantísimo, además, estamos en un cambio en esa empresa, porque es una empresa de mecánicos de alto nivel, para mantenimiento de aviones, 95% hombres, y hoy por hoy las estudiantes que participan son un 50%. Entonces, de estas poblaciones que se gradúan, se contratan hombres y mujeres, pero ya empiezan a haber chicas en los hangares, cortando un avión o metiéndose hablando de aviónica, dando el mantenimiento de avión. Esos son los cambios que la educación requiere, que nosotros como líderes de las universidades propongamos eso a las empresas y lo logremos. Y esos son temas que hasta el propio presidente de la República estuvo ahí sentado con los chicos en el piso, se sentó con ellos, hablándoles hace un par de meses en COPESA. Y eso es una alianza público-privada, que yo creo que la han satanizado. Eso también es un tema que hay que volverlo a rescatar. Vos fuiste líder en tu momento de esos temas, siempre lo has creído, y creo que son las cosas que uno tiene que alinear. Yo soy bueno en algo, vos sos bueno en algo, y aliémonos, siempre buscando ese bien común y generando un ciudadano con compromiso.
y que va dentro de la filosofía de ahora que yo vivo, que es las cooperativas, de los principios y valores cooperativos. Pero para no estar aquí evangelizando a todo el mundo sobre el cooperativismo, yo creo que todo el mundo se va a casar con generar ese capitalismo consciente, esas personas con compromiso que requerimos para tener una Costa Rica diferenciada, como la hemos tenido siempre en América. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Encantado.